Eh, Muy buenas tardes, queridas amigas, amigos. Bienvenidos a un encuentro más de tertulias ponteñas. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y del Centro de Extensión. ¿Me están haciendo señales de que qué? ¿No se escucha? Ah, bien. Se escucha mucho. Todos sentimos emociones y estamos todo el rato sintiendo emociones, ¿no? Estamos muy contentos que en este espacio también se llene de emociones esta noche y va a ser seguramente una conversación cargada de emoción, ¿no? Así que con esa emoción y la alegría de que este ciclo se va consolidando, tiene su público fiel, ¿no es cierto? Quiero también dejarles a Juan Carlos García, director del Instituto Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, que quiere darnos también unas palabras de bienvenida. A nombre de todo el equipo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, queremos agradecerle que hayan venido, agradecerle que continúen asistiendo a nuestras tertulias porteñas. Esta es una actividad que nosotros no hacemos por obligación, la hacemos por placer, porque nos gusta juntar la neurociencia con las otras disciplinas de la cultura. El centro entiende la ciencia también como parte de la cultura y creemos que esto es un ejercicio necesario para construir conocimiento. Para nosotros también una gran alegría que nos acompañe en esta temporada 2015 Marco Antonio de la Parra. Ha sido realmente un gran desafío buscar este camino, encontrar gente, y Marco Antonio tiene este gran desafío de juntar estas distintas disciplinas. Y bueno, agradecer al Consejo de la Cultura y su Centro de Extensión por facilitarnos este espacio. La iniciativa científica Milenio, que es la que permite que nosotros existamos en gran parte por nuestro financiamiento y nos permite financiar este tipo de actividades. La editorial de la Universidad de Valparaíso, que nos ha apoyado desde siempre. La Radio Valentín Letelier y el Mercurio de Valparaíso, que también con difusión han estado siempre con nosotros. Y el Hotel Cirilo Armstrong y la Cervecería Altamira, que son un hotel y una cerveza porteña que merecen, los que no conocen, merecen conocer. Así que muchas gracias. Los dejo con Marco Antonio, que les va a presentar a los invitados hoy día para saber qué sabemos de las emociones. Gracias. Bueno, buenas tardes. Tenemos tres invitados muy especiales. Voy a presentarlos. Primero, Andrea Salachevsky, neuróloga de la Universidad de Chile, doctorada en Sciences de la Vie et de la Santé en la Universidad Pierre Marie Curie, en París, CECIEM, en Francia. Debo recordar que no todos los médicos somos doctores. Ella es doctora de verdad. Además, es profesora asociada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, coordinadora de la Unidad de Neurología Cognitiva y Demencia del Servicio de Neurología del Hospital Salvador y neuróloga también de la Clínica Alemana, vicepresidenta de COPRAD, Corporación Profesional de Alzheimer y otras demencias, investigadora en numerosos proyectos, autora del libro Cerebro Cotidiano, publicado por la editorial Long, y coautora del libro Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, guía para familiares y cuidadores, también en la editorial Long. Coeditora de los libros Neurobiología de los procesos mentales y también Tratado de Neuropsicología Clínica del Adulto y columnista de la revista ¿Qué pasa? Junto a ella, ya Ernesto Pfeiffer, licenciado en Literatura, titulado con una tesis sobre el poeta Braulio Arenas, magíster en Literatura de la Universidad de Chile, con una tesis sobre Nicanor Parra y actualmente terminando el doctorado en Literatura en la PUC. Como editor, comenzó el año 2010 creando la editorial Pfeiffer, sello independiente dedicado principalmente a publicar poesía chilena, de los cuales destaca el último poemario de Gonzalo Rojas, libro de Oscar Ján, Joaquín Eduardo Bello, traducciones de Sergi Esenín, Thomas Hardy, entre otros. Desde noviembre del 2012 es editor general de la editorial de la Universidad de Valparaíso, sello dirigido por Christian Banken. El año 2013 fue reconocido como uno de los 100 líderes jóvenes por la revista Sábado del Mercurio. Y a mi derecha, mi amigo y conocido Elías Cohen, director teatral, coreógrafo e investigador sobre corporeidad y estadios expandidos de la conciencia. Director de Kim Teatro Danzante desde el año 2006.
Realizó sus estudios de teatro, danza y exploración somática en Dinamarca, Alemania, India e Israel. En Chile realizó estudios de psicología transpersonal en la Universidad Católica y biología del conocimiento en el Instituto Matrístico bajo la dirección de Humberto Maturana. Practicante de meditación desde 1995. El año 2006 construye y crea el espacio Centro Titicaca en la Isla del Sol, en Bolivia, para el desarrollo personal a través del trabajo somático y la meditación. Instala con créditos académicos la asignatura Teoría y Práctica de la Meditación en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en donde además ha sido profesor de teatro oriental. Como docente ha desarrollado su visión artística y trabajo corporal en universidades e instituciones de Chile, Brasil, Corea del Sur, India y Alemania. Actualmente dirige el programa KIM Post Escuela de Teatro Visual Danza en Olmué, donde aplica exploraciones sobre neurocreatividad para la danza y el movimiento. Ha sido coordinador del área Ser Cuerpo de la Escuela Francisco Varela. Durante el año 2014 fue director invitado del Ballet Nacional Chileno. Tenemos 3 miradas, 3 voces y la posibilidad de contestar esta pregunta con que nos desafía esta tertulia, ¿no? ¿Sabemos o no sabemos de emociones? ¿Qué son las emociones? Las consideramos algo tan cotidiano, tan corriente y sin embargo tan misterioso. Se han dicho tantas cosas sobre las emociones, es tan antiguo. Ya 5 siglos antes de Cristo, Hipócrates se preguntaba sobre los 4 humores básicos con que pretendía explicar los estados del ánimo: la sangre, la flema, la bilis negra, la bilis amarilla. De ahí, de la bilis negra, el origen de la palabra melancolía para la depresión, y la palabra que heredamos, humor, para los estados de ánimo. Aristóteles tuvo teorías que aún ahora son vigentes. William James, siglos después, se preguntaría si lloramos porque estamos tristes o estamos tristes porque lloramos. Lo cierto es que se sigue debatiendo sobre las emociones y quisiera que Andrea nos contara un poco cuál es la situación hoy de las neurociencias frente a este particular fenómeno tan nuestro que son las emociones humanas. Hola, buenas tardes. Bueno, en verdad es todo un desafío para alguien que viene de mi ámbito hablar en esas circunstancias. Normalmente estamos acostumbrados a PowerPoint, algo bien estructurado, y estar así frente a una audiencia y conversaciones ciertamente un poco perturbador, pero bueno, intentaremos. Yo voy a tratar de pensar en las emociones desde el punto de vista de la neurociencia, y para pensar las emociones desde el punto de vista de la neurociencia primero hay que saber qué es lo que quiere la neurociencia. Y la neurociencia simplemente busca entender algunos fenómenos desde el punto de vista de su creación, de sus bases neuronales, qué pasa en nuestro cerebro cuando hay una emoción, cuando pasa algo, y definirlo desde ese punto de vista. De las múltiples campos de conocimiento, uno de los tantos es la neurociencia, y nos interesa algo tan complejo y tan simple que es el cerebro. Y de ahí, cuando hablamos de emociones, nos encontramos con 2 problemas fundamentales. Cuando hablamos de cerebro, obviamente no nos interesa únicamente el cerebro humano, sino nos interesa el cerebro de todas las especies. Y tenemos que salir ya desde un punto de vista de los sentimientos. Generalmente cuando hablamos de emoción, hablamos lo que sentimos, la subjetividad. Pero obviamente es difícil definir y estudiar la emoción desde la subjetividad en un pescado, salvo de ser absolutamente pretencioso y empezar a atribuirle nuestras emociones al pez. Quizá algunos puedan, yo por lo menos creo que no puedo. Y entonces tenemos que sacar desde el punto de vista de la definición el sentimiento como elemento primario de la emoción. Y el otro punto que no es menor es que muchas veces hemos definido las emociones como 6 grandes emociones. Por todas partes hablamos de las emociones básicas: la tristeza, la rabia, la frustración, el miedo, el disgusto, la sorpresa. O, por si los que vieron Imposible darle emoción sin hablar de la película Intensamente, las emociones que tiene la protagonista. El problema también ahí es que uno se pregunta, ¿son eso todas las emociones o no? Y de ahí tenemos que salir de ese campo. ¿Cómo hacemos entonces para avanzar si la noción de sentimiento no es válida o no es útil para las neurociencias?
Y lo otro, sí, la idea de 6 emociones básicas parece un poco limitada. Y se ha intentado otra definición de la emoción. ¿Qué es lo que hacemos todos los vivos? Actuamos. Y finalmente, la emoción, o lo que se entiende como emoción, puede definirse como lo que nos pasa cuando obtenemos una recompensa, cuando nuestra acción nos permite obtener algo positivo, o cuando, al contrario, recibimos un castigo. O, haciéndolo más complejo, cuando estamos buscando una recompensa y no la obtenemos, nos frustramos. O cuando estamos pensando que nos van a castigar, nos va a pasar algo malo y evitamos ese castigo. Y las emociones las podemos definir en relación a esas 4 dimensiones. La recompensa obtenida o no lograda, el castigo que recibimos o que evitamos. Y son esas relación con la acción que uno puede definir la emoción. Y ese punto de vista es muy importante porque nos damos cuenta que cuando actuamos, siempre cuando actuamos, finalmente la mayoría de las acciones no son neutrales. Las acciones se hacen para hacer algo, se obtienen, aunque sean recompensas muy pequeñas. Y lo que ha aprendido la neurociencia, lo que ha aprendido la neurociencia humana, es que sin esa dimensión no hay acción posible. ¿Y cómo se ha aprendido eso? Y eso es lo que es fascinante en la neurociencia, que la observación de pacientes, de personas con trastornos cerebrales, han enseñado mucho, y no solamente el estudio de modelo animal. Y hay el caso de un paciente, no es el paciente Phineas Gage que todos conocen, otro paciente, es el paciente EBR. EBR es un paciente que también tuvo una lesión del córtex prefrontal. EBR también tenía conductas erráticas, pero una cosa más interesante, EBR no podía tomar decisiones. El paciente fue descrito por Slinger y Damasio. Y Damasio en su libro cuenta que EBR un día sale a recorrer la ciudad porque quiere ir a cenar a un restaurante. Recorre la ciudad toda la noche y no logra entrar a ningún restaurante. Parece absolutamente absurdo. ¿Cómo no logra entrar a un acto tan fácil? Tengo hambre y entro a un restaurante. Y si uno empieza a pensar por qué uno entra a un restaurante, es porque no hay una categoría, bueno, sí existen, pero en general no hay una categoría de los mejores o de los peores restaurantes. Entramos porque tenemos la tincada, eso me gusta, siento que ahí voy a estar bien. O no entramos porque ahí no hay nadie y lo siento triste. Y finalmente ver y esos pacientes muestran que las emociones, esa sensación de obtener algo por las acciones o al contrario, evitar algo malo es fundamental para actuar. No hay acción sin emoción. Eso es el punto de vista. Y otro punto de vista importante es que de ahí podemos ver que en las emociones hay una pluralidad de emociones. Le podemos dar diferentes nombres. No es solamente la emoción de la tristeza, del miedo, está la emoción de la frustración, cuando pensamos obtener algo y no lo obtenemos, y la circunstancia de desencadenamiento, está cuando comemos algo rico, pero está también cuando hacemos sufrir a otra persona. Las emociones dejan de ser algo solamente provocado por un bien o algo que tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con el otro. ¿Y qué es lo que introduce el hombre? El hombre introduce además el sentimiento, el sentir conscientemente esa emoción, es la sensación subjetiva de lo que se siente cuando las acciones se asocian a un resultado dado positivo o negativo. Y de ahí introducimos algo que complejiza las cosas, el lenguaje. Con el lenguaje le vamos a dar nombre, vamos a darle categorías a las emociones. Y cuando uno estamos hablando de acá, ¿qué sabemos o qué no sabemos de las emociones? Surgen 2 preguntas por lo menos fundamentales. ¿Con el lenguaje puedo recrear la emoción? Hay un editor, es fascinante. Uno piensa siempre que las emociones surgen con relaciones con cosas vitales que nos permiten sobrevivir, pero todos hemos experimentado la experiencia de leer algo y emocionarnos. O algunas veces tratamos de crear una emoción, imaginar una escena y no podemos. Y otro elemento fundamental que tiene que ver con eso es finalmente cómo, como especie, podemos sentir emoción,
porque evitamos que nos atropellen, pero algunos vamos a sentir emoción porque vamos a viajar y otros van a sentir emoción porque les regalaron un auto millonario y otros van a sentir emoción porque dieron algo a otra persona. Y ahí las cosas se hacen mucho más complejas, como en un circuito tan básico que es la sobrevía, como especie hemos podido poner muchas más emociones que nos permiten la pluralidad de actos, que no solamente para sobrevivir, pero sino para interactuar socialmente o para tener cosas que pueden parecer a algunos muy vanos, como un auto, una bicicleta o simplemente viajar. Y eso creo que todavía no lo sabemos muy bien. Cómo pasamos de simplemente lo vital a tener emociones por cosas que finalmente no son fundamentales para la sobrevía inmediata. Yo un poco lo que quería decir, que las emociones para entenderlas desde el punto de vista de la neurociencia, tenemos que olvidar el sentimiento, tenemos que pensar que son mucho más, están en todas partes, son fundamentales para la acción, sin emoción no actuamos, pero también cuando nos situamos desde el punto de vista del hombre, también podemos introducir la dimensión del sentimiento del lenguaje para entender las emociones. Pero eso no es lo fundamental de las emociones. No solamente los hombres, los humanos con nuestras capacidades cognitivas sentimos emociones. Ahí sí está. Me gustaría dejarte para más adelante algunas preguntas sobre las bases neuroanatómicas de las emociones, que son muy particulares y tienen que ver con las zonas dañadas, ¿no? Cuando quedan, la penumbra. Funciona el micrófono por lo menos. Ya dará la luz. Y recordar que la etimología de la palabra emoción, que viene del latín emore, y que está en inglés emotion, y en el francés también émouvant, que tiene que ver con el movimiento, aquello que nos mueve. You move me, you touch me, se dice en inglés, digamos, me tocas, me mueves. Y es lo que uno demanda en la obra de arte, que mueva, que así entonces emocione. En esto quizás puedes tomar este tema con tu experiencia como escritor y como editor. La oscuridad era para mí. Había un complot. El lado oscuro. Cuando a mí me proponen participar en esta conversación, la primera sensación que tuve fue ¿qué tengo que hacer yo acá hablando de las emociones? Entonces, no he teorizado al respecto y la reacción fue, ante la pregunta ¿qué sabemos de las emociones?, fue muy visceral y en realidad dije que lo mejor que podía hacer era traer mis emociones aquí. Entonces, pensé en esto que está acá, en este maletín, no voy a decir, pucha, que tiene las emociones frías, las tiene dentro de un maletín, pero este maletín es de mi abuelo, que falleció, que ya es un objeto para mí que está cargado de emoción, a pesar de que es de cuero, perdonando a todos los que me han insultado en la calle, no es chiste. Entonces, lo que está acá dentro de este maletín, no hay fotografías, no hay algunas cosas, ni prendas tampoco, ni íntimas, ni nada. Lo primero que quiero mostrar acá es un libro que se ve bastante corriente, una edición escolar. Yo recuerdo a los 3 años o 4 años no sabía leer y mi hermano, que estaba estudiando ingeniería en la Universidad de Chile y tenía su velador atiborrado de fotocopias llenas de ecuaciones y nunca le vi un libro de literatura hasta el día de hoy. Y resulta que un día en la noche yo no me podía quedar dormido y apareció este libro, Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga. Y él comenzó a leer en las noches estos cuentos, y estos cuentos poblaron mis sueños, como ustedes deben imaginar, de loros, de yacarés, de una serie de cosas que yo nunca antes había visto. Una tortuga gigante, por ejemplo, era lo que poblaba mis sueños. Y esta experiencia fue tan conmovedora para mí, porque buscando sinónimos de la emoción, encontré esto de la conmoción. Realmente fue una cantidad de imágenes, de mundos que se crearon, que tengo la certeza ahora, mirando hacia atrás, que si no hubiera sido por esta lectura de mi hermano en las noches,
no hubiese llegado a la literatura, no me hubiese dedicado a editar libros, que es lo que yo considero como un oficio. Y después de este libro, de esta experiencia, llegó otra ya un poco más tardía. Este sale de a poco, este libro que es de Pablo de Roca, y un libro que lo vi en una vitrina cuando estaba haciendo la cimarra en el primer año de literatura, seguramente arrancando de algún curso de gramática, y estaba ahí deambulando y encuentro en una vitrina este libro y me quedé pasmado mirando por el tamaño. Se veía como un cartón, y yo decía, pero un libro, y aparece desde la librería como una caverna, aparece un anciano, un librero viejo, estos típicos libreros viejos que tienen primeras ediciones, y me muestra el libro y me empieza a contar y me dice, este es Pablo de Roca, esta es su editorial, la editorial Multitud, y me cuenta que Pablo de Roca creó su propia editorial, era el autor, distribuía, hacía todo, y viajaba por las zonas del sur. Él es de Alicantén, Pablo de Roca, y cambiaba los libros por alojamiento. Una cosa muy insólita. O sea, él andaba con estos libros, viajando, los vendía y de esa manera sobrevivía. Y a mí me conmovió mucho que él fuera el mismo que hacía los libros. Imagínense encontrarse con un autor que hace el libro, lo vende, y cuando hojeé esto, apareció aquí algo que me llamó la atención, que es el alambre de cobre. Alambre de cobre, ¿cómo encuadernar un libro si no tienes recursos? Con alambre de cobre, y de esa manera los encuadernaba. Y esta experiencia a mí me llevó a querer ser editor de libros, a pensar que el formato del libro tiene mucha relación con el contenido, que publicar un libro de poesía no es lo mismo que publicar un manual de qué sé yo, de odontología. No son iguales, que el libro tiene que tener una textura, tiene que tener una diagramación acorde, un diseño y una serie de elementos que fueron descubiertos por mí a través de este libro de Pablo de Roca. Ahora bien, en la literatura, leyendo, me tocó encontrar emociones muy potentes, y quiero compartir con ustedes una que está en un libro que a lo mejor muchos leyeron en el colegio, donde nos mataron después con preguntas como, por ejemplo, cuál era el hablante, o etcétera, etcétera. Es este libro, Alcino. No sé si alguno de ustedes, los que está acá, lo ha leído, sí, lo leyeron en el colegio. Este libro de Pedro Prado, que fue publicado el año 1920, y que siempre me llamó la atención porque transcurre en Yico. Yico es una localidad que está cerca de justamente de Paredones, Bichuquén, de esa zona. Y en este lugar, en Yico, aparece un niño que, como todos los niños, sueña con volar. Entonces era tan la certeza de este niño que él podía volar, que decidió subirse a un árbol de unos 5 o 6 metros, agitar sus brazos y lanzarse al vacío. Y adivinen qué es lo que pasó. No, si muere se termina la novela, así que no muere, cae y tampoco vuela, cae y le queda una tremenda joroba. Entonces este niño empieza a hacer el hazme reír de todos por esta tremenda joroba que tiene, y de esa joroba van a salir 2 enormes alas. Y eso yo encontré precioso, la transformación, la metamorfosis que va teniendo este personaje, y finalmente logra conquistar los aires, logra volar, conectarse con la naturaleza. Es una lectura que yo recomiendo, hasta que llega un momento en el que vuelve a visitar la tierra cuando ya tenía las alas, ya estaba maduro, y lo que ocurre ahí, va a robar unos huevos, que era una forma que hacía esta especie de ángel Alcino. Baja a robar unos huevos, lo toman detenido y le cortan las alas. Le cortan las alas, y en ese momento, cuando leo esta parte, fue una sensación, digamos, que me recordó a tantas personas que uno podría pensar que han tenido esa misma situación. O sea, una alegoría a Chile un poco. Esta imagen al niño que le cortan las alas. Después de que nosotros nos hemos encariñado con este personaje, que hemos volado con él, empieza el descenso de Alcino hasta que finalmente termina siendo exhibido y siendo vilipendiado. Eso yo quería iniciar con esto. Tengo otras cosas acá en este maletín, Marco Antonio, pero el tercer punto que quería mencionar es la emoción a la hora de tomar decisiones editoriales. Y en esto uno podría pensar que en una editorial uno está con unas Excel, digamos, mirando qué autor vende más. Y se publica pensando en las ventas, en las librerías,
pero realmente no es así, por lo menos en el caso de la editorial de la Universidad de Valparaíso, nosotros publicamos algo que realmente nos conmueva, algo que realmente sintamos que hay un gesto ahí verdadero, vital, y no necesariamente un autor que tenga premios o reconocimiento, y en ese sentido no es un pensar calculante, sino que un pensar meditativo, como hablaba Heidegger. Entonces, les quería contar un caso muy breve de una poeta que se llama Cecilia Casanova. Cecilia Casanova, aquí tengo su libro, era una poeta muy desconocida por su generación, muy poco divulgada, y ella era una mujer, cuando yo la conocí, de 90 años. Estaba en un departamento, vestida, arreglada, y ella hacía algo que no sé cómo lo hacía, porque vivía sola, pero cuando uno tocaba el timbre, abría la puerta y no había nadie. Y ahí aparecía ella. Entonces era un gesto, yo lo entendía como algo de época, de que era muy ordinario que estuviera la persona ahí de golpe. Y era un departamento de un ambiente, así, yo creo que se escondía detrás de la puerta y aparecía. Entonces, Cecilia Casanova, la mujer con los ojos más lindos que he conocido, unos ojos cristalinos, brillantes, y cuando este libro se publicó a sus 90 años, que nosotros teníamos miedo que no lo alcanzara a ver, estaba ya en una casa de reposo, ya no estaba en su departamento, y cuando Christian Barker le lleva este libro, lo que ella hizo simplemente conmovedor, tomó el libro y lo acarició en su mejilla desde esta casa de reposo que era muy, digamos, sórdiда, por decirlo menos, y acariciaba el libro de esta manera. Y yo creo que esa anécdota resume un poco la forma que nosotros vivimos los libros, la editorial, y la manera en que las emociones se cruzan, porque ahí cuando yo supe esta historia, obviamente que nos emocionamos, aparte que ella falleció después a los 2 meses, y fue algo muy, muy bonito. Y para cerrar esto quería leerle un poema de ella que se llama Manzanas. En lo más profundo de un bosque, un carpintero fabrica mi ataúd. Se lo pedí de tablas como en los que exportan las manzanas. Ese es un texto de Cecilia Casanova que la muestra cómo era una mujer sencilla y que si hubiésemos ocupado este pensar calculante y no quizás las emociones, nunca hubiese existido ese libro. Siguiéndote, uno piensa inmediatamente que las emociones pueden ser a veces un lastre, una joroba, y a veces también alas. O sea, y movernos, a veces a nuestro pesar y a veces pudiendo manejarlas. De alguna forma, eso está en tu trabajo. Tú trabajas con las emociones, Elías, trabajas con ellas y a través de la meditación te acercas a las emociones de una manera muy particular, que sería muy bonito que pudieras compartir con nosotros. Hola a todos. Quizás podríamos darnos un pequeño momentito para poder tener la espaciosidad de percibir incluso nuestras mentes y nuestros movimientos internos. Así que les propongo algo desde tu mismo asiento. Si te puedes dar 10 segunditos de... Estírate un poquitito. Dele, aproveche. Tiene permiso para hacer el gato, tirar la mano, todo. En confianza. En los bostezos que se estaban aguantando, también lo pueden hacer, no se hagan el... Puede bostezar. Eso. Y ahora simplemente sigue, ya que te estiraste un poquitito, sigue respirando más profundamente. Cuando estabas probablemente escuchando lo que escuchabas, teniendo la experiencia de la escucha, uno está con el sistema autónomo ahí funcionando y la respiración es bastante superflua. Te invito ahora por un rato a tratar de profundizarla un poquito más. Simplemente respirar un poco más profundo y soltarlo. Date un par de respiraciones así.
Y ahora uno de los artes más a la mano, que es el arte del suspiro. Y date permiso para suspirar un rato. Es importante que lo hagas para poder describirte la experiencia que va a emerger de ahí. Suspira un poco más. Culturalmente tenemos bien prohibido el suspiro. Culturalmente el suspiro es el de los débiles, el suspiro es el que está enfermo de amor, el suspiro es el que está aproblemado. No es de un ganador. El ganador no suspira mucho, pero invirtamos eso y suspiremos un poco. Este suena más verdadero. Sigue suspirando y pon tu atención, sigue suspirando mientras yo hablo, y pon simplemente tu atención en la sensación que emerge justo detrás del suspiro. Ahí, pum, ahí hay algo. Ahí hay algo que se dilata o que se expande. Podríamos hablar de un tipo de apertura, como un soltar, un dejar ir. Hay un asomar de un bienestar. Y es muy natural que el suspiro va a llamar a su primo hermano, que es el bostezo, que son dos aires que existen en nosotros, que son generadores de una autorregulación de nosotros mismos. Vienen a hacer una homeostasis, aires que nos autorregulan hacia el bienestar. Y de pronto vamos teniendo un poco más de espacio. El tema de las emociones, quizás, como decía Marco Antonio, tienen joroba, se convierten realmente en una joroba cuando nos llenan por completamente y lo único que tenemos son una emoción tras otra y no tenemos la espaciosidad suficiente para poder vivirlas, para poder sentirlas, para poder observarlas, para poder aceptarlas, para poder dialogarlas, para poder dejarlas ir. Y ese es un tema importante que en mi caso la meditación me enseñó bastante. Ahora, cuando hablamos de meditación, por lo general la imagen es al tiro como de un Buda o de un ser con las piernas cruzadas, con la espalda súper recta. Te voy a invitar incluso a pensar otra postura de meditación. La voy a mostrar directamente. Que es el opuesto a... Ahora, interesantemente, históricamente, esta postura que te mostré aquí ha sido utilizada por muchas tradiciones indígenas, en donde la capacidad de poder tornarse hacia sí y generar un hoyo, un vacío hacia el interior de sí y poder de alguna manera reconectar con las partes también más oscuras o menos tratadas del ser. Sería en el mundo indígena también el mundo intraterreno de la serpiente. Todo el mundo chamánico o el universo indígena o las tradiciones ancestrales tienen tres mundos: el intraterreno, el mundo medio o también el superior, que sería la serpiente, el puma o el cóndor. Y esta postura que te mostraba yo al inicio fue muy mal entendida por los españoles en el momento de la llegada a descubrir el Nuevo Mundo. Y lo asociaron con la flojera, indio flojo. Y en realidad, en esa postura, había un gran acto de resistencia, o sea, no mirar y acatar, sino de alguna manera
ponerse introspectivo, y por otro lado esta capacidad de reflexionar hacia adentro. Y se malentendió muchas veces. Hoy en día vamos de alguna manera entendiendo y empezando a generar una integración. Les digo esto porque la meditación no es solamente la meditación del Buda de la espalda recta, sino que también la meditación es la capacidad de generar, como lo diría yo, espaciosidad. Te invito incluso a imaginarte que todo este salón cerrado es tu mente. Imagínatelo. Estamos ahora dentro de tu mente. Y todas estas personas que hay son las distintas facetas de ti mismo, son los distintos ruidos que a veces uno tiene. Los objetos que tú ves son los objetos a los cuales tú también haces culto. A los seres que te están siempre, como dirían los mexicanos, tu pinche cabrón, el que siempre ahí está hinchándote la vida, diciendo tienes que ir por acá, esto no está bien hecho, o tu ser también superior, este espacio que de alguna manera intuitivo. ¿Cuál es el punto? Mientras yo hablo, tu percepción está totalmente enfocada probablemente en mí, pero entre tú y yo hay espaciosidad. Y cuando ponemos la atención no solamente en el objeto o en el sujeto, pero sí ponemos y reconocemos esta espaciosidad que existe, la cual incluye los objetos y los sujetos, nos damos cuenta que en realidad lo que más hay en este lugar no es una sala llena de personas, es una sala llena de espacio. Lo que más hay aquí realmente es espacio, pero no lo vemos, lo damos por contado. Estamos con un método perceptual, con un paradigma perceptual que siempre estamos viendo los objetos y los sujetos. Por lo tanto, una emoción a veces puede ser realmente una joroba porque es lo único que vemos y no tenemos ningún tipo de espaciosidad para poder ver y darle cierto aire alrededor de ella y poder abrazarla, poder entenderla. La meditación, desde el punto de vista que tú lo quieras hacer, incluso una meditación activa, salir a correr, también puede ser no todas las personas llegamos a la postura del Buda para meditar. Hay un montón de formas que te logran generar espaciosidad. Y el camino de la automaestría es también encontrar cuál es tu forma de ir generando espaciosidad. Mentalmente, perceptualmente, cognitivamente, amorosamente, físicamente. Acá hay una persona en las neurociencias bien importante que es Francisco Varela, y gracias al entendimiento del trabajo de él es que apareció un término muy importante que es la enacción, que él también lo agarra de la palabra to enact, que vendría casi siendo una palabra bastante teatral. Eso lo haría en un rol, el actor enactúa. Un acto va a enactuar su personaje, lo va a levantar, lo va a hacer emerger. Pero él lo ocupa básicamente para entender de que la inteligencia no sucede solamente en esta cuarta de aquí, sino que la inteligencia es un fenómeno expandido en todo el cuerpo. Entonces él habla de la cognición corporeizada y que a su vez existe en este intercambio. No es algo que existe por sí mismo, sino que coemerge en el momento en que uno abre los ojos, empieza a coemerger una realidad de la cual yo soy parte y desde ahí emergen emociones, impresiones, y eso está en el cuerpo todo. Esa es una bonita y muy interesante forma de empezar a reapropiarse de este ser cuerpo y bajar un poco esta idea solamente intelectiva. Y de ahí mi práctica como director de teatro y danzante ha ido tomando mucho de las ciencias cognitivas ligadas primero en un inicio a este universo vareliano, que también es importante recalcar que fue uno de los primeros científicos de las ciencias duras que logró introducir la experiencia meditativa de 2500 años de los meditadores del Tíbet y de los muchos meditadores del mundo. Fue el que logró empezar a introducir también temas como el amor,
la compasión a nivel neuronal y sobre todo poder hablar de una neurobiología o una neurociencia en primera persona. O sea, ya no son las células, sino son mis células, mi mente. Ya no es la mente, es que las células hacen esas cosas y de alguna manera va trayendo una especie de anatomía, neuroanatomía en primera persona en donde nos vamos haciendo cargo y nos vamos reconociendo y reentendiendo. Entonces es un personaje chileno bastante importante. Hay un libro maravilloso también con diálogos con el Dalai Lama, en donde llegan realmente a puntos muy concretos de cada uno por su camino, y están hablando de lo mismo, con la diferencia que unos ocuparon máquinas para poder detectar las oscilaciones y los movimientos neuronales, y los otros usaron básicamente el viaje hacia el interior y el conocimiento desde adentro, experiencial. Entonces eso es bien relevante para ir entendiendo esto. Tengo hartas cosas por decir, pero quizás como para introducir esta parte de que tú me preguntaste de la meditación, antes de pasar al teatro o a las artes. Hay muchas cosas que han ido surgiendo, ¿no? Tú hablaste cuando estábamos conversando de cómo se trascendían las emociones en la meditación, y quiero que lo toquemos más adelante. Pero también han surgido varias observaciones en lo que tú decías, lo que Ernesto y Andrea han puesto, ¿no? Esto de cómo la emoción se manifiesta tocada por la cultura, ¿no? Y entonces hay gente que considera que es de débiles manifestar emociones, sencillamente. De débiles. Y recuerdo una paciente que le contó a su padre que iniciaba una psicoterapia y su padre lo único que le dijo es: eres débil. Una sensación brutal, digamos, y ella en ese momento se quedó seca, sin lágrimas, y totalmente frenada y no contenida, que es una palabra que usamos mucho en el trabajo psicoterapéutico, la posibilidad de contener la emoción de otro, ¿no? De poder ser esta vasija donde el otro pueda sentir que hay un continente para poder dejarse caer. Las historias culturales en la Primera Guerra Mundial, hay experiencias de cirujanos de guerra que eran muy impresionantes, sobre todo con los soldados rusos, los soldados rusos se les podía amputar sin anestesia de ningún tipo, no era necesario, digamos. No manifestaban dolor bajo ningún tipo de rigor. Después, en Estados Unidos, hay una serie de estudios en psicoterapia, digamos, de cómo los de origen irlandés detallarían todas sus molestias de una manera abusiva, lo mismo que los italianos. Y también están los cuentos de Karen Horney, que era una judía alemana que se emigró a Estados Unidos y que veía que en la sesión lloraba la paciente terriblemente, pero terminaba la sesión y se maquillaba y se arreglaba tranquilamente y se iba como que no había pasado absolutamente nada. El manejo de la emoción se transforma también en algo cultural y en algo que también de una enorme complejidad. En ese sentido, también quería que tomara Andrea esto de que las decisiones siempre están contenidas en la emoción y que la batalla entre la razón y la emoción, que es una batalla que ha instalado la cultura, las neurociencias han ido mostrando que, como tú contabas el caso de este paciente, toda decisión va a estar conectada fuertemente con las emociones. Y quería que visitara esa pregunta y retomar el mapa neuroanatómico que tenemos ligado tan particularmente a las emociones. Yo partía diciendo que las emociones están en toda la especie y son fundamentales para sobrevivir. Y entender también cómo ha evolucionado el cerebro puede estar también ligado a la interacción emoción, ración y toma de decisión. ¿Cómo ha crecido el cerebro? Uno puede ver en el cerebro que es una especie de cebolla. Y lo que primero aparece, y es fundamental para los que, en el fondo yo hablaba de emoción, moverse, sobrevivir, es la parte central. Y ahí está la estructura más primitiva que uno asocia generalmente con emociones. La amígdala, que básicamente lo que más suena es una especie de núcleo que se ha demostrado muy importante porque se asocia al miedo
Y también se asocia a las conductas hacia tener un apetito. ¿Cómo se ha mostrado eso? Entre otras cosas, se ha mostrado con pacientes. Hay una patología que son personas que tienen una calcificación de la amígdala y gente que no siente miedo. Incluso hay una paciente que se describe que la han asaltado y que no se pone en situación de peligro porque no siente miedo. Pero esas estructuras son fundamentales en animales más primitivos. Después aparece otra estructura, otra capa, que son los ganglios de la base, que tienen que ver con otra función, actividades más procedurales, más automáticas, con la personalidad. Y ahí van a aparecer otras estructuras que tienen que ver con la emoción, que es el estriato, que es el procesamiento de la recompensa. Hay una sustancia fundamental, la dopamina, que se libera en el estriato, que cada vez que obtenemos una recompensa se va a ver una liberación de dopamina y nos lleva a actuar. Es la sustancia que se ha asociado con las adicciones, con el circuito de la adicción. Y después aparecen las múltiples capas de la cebolla, que es la expansión, que es la neocorteza, y a medida que más evolucionamos en la escala filogenética, más neocorteza. Y ahí volviendo a Varela, Varela no solo estudió las emociones, pero también tiene uno de los primeros trabajos que muestran que el cerebro no son zonas aisladas, que lo mostró con la conciencia, sino lo que sabemos ahora del cerebro, que son múltiples zonas que dialogan. El cerebro es básicamente un sistema interconectado. ¿Y qué es lo que podemos decir ahora cuando tomamos una decisión, cuando hacemos algo? Finalmente, hacemos algo porque valorizamos algo. Y ahí, en la valorización, van a intervenir zonas de la amígdala, fundamentales, pero también va a intervenir el estriato, y va a intervenir zonas de esas múltiples capas, y específicamente una zona que es la corteza orbitofrontal, donde va a conjugar información que viene desde el exterior, información que viene desde la memoria, información que viene desde la amígdala, información que viene del estriato y le va a atribuir valor a las cosas. Y en función del valor que le atribuimos a las cosas va a haber una acción. Lo que hace finalmente la toma de decisiones es que no es una toma de decisión racional como se pensaba antiguamente los economistas, que éramos seres absolutamente racionales, que siempre elegíamos lo que tenía el mayor valor. No es así. El valor va a ser en función de la historia de cada uno, lo que le vamos a atribuir al valor, y la mayoría de las decisiones son, desde el punto de vista de los economistas, irracionales, porque nos llevan a la ganancia máxima, y eso es porque hay esa zona, el córtex orbitofrontal, donde se va a conjugar información de diferentes tipos que le va a dar valor y que nos va a llevar a actuar. Ahora, la toma de decisión y esa capacidad de valorizar es para mí, insisto, una de las cosas más fascinantes que tiene el cerebro humano, porque es algo plástico. Uno va cambiando y se va moldeando en función de las experiencias y en función de las culturas. Y puede ser en cosas tan básicas. Marco Antonio hablaba de la guerra. Ahora se me viene en mente una cosa casi burda. Un acto que puede ser matar. Cuando yo estoy en la guerra es bueno matar. Y yo voy a matar. Y si mato, si soy, qué sé yo, si fuera... yo soy de origen judío, y si me hubiera ido a matar a todos los nazis posibles, ¿hubieron la Bastardos sin Gloria? Estos son héroes totales, y pucha que son malos, pero pasan a ser héroes porque matan al malo. Pero ese mismo Bastardo sin Gloria, si llega acá y los mata, es un pervertido, es un psicópata. Entonces, finalmente, el acto de matar, que pasa a ser bueno o a ser malo, y le atribuimos diferentes valores, y en uno lo aceptamos como bueno o malo, es finalmente porque vamos moldeando el valor de las cosas en función no solamente de cosas emocionales propiamente tal, sino de experiencias cognitivas y de experiencias de memoria. Y es conjugar información de diferentes tipos que nos lleva a actuar y a inhibir o no inhibir acciones. Creo que un poco, insisto en lo de Varela, porque ahí está mostrando el funcionamiento en red del cerebro.
que no es solamente la emoción como algo que está centrado en una zona, sí, la amígdala, es mucho más que eso. Actualmente las emociones en las personas hay que combinarlas con múltiples zonas. Y volviendo a la psicoterapia, es bien fascinante cómo hay estudios. Hay un psiquiatra francés que compara al cerebro a ser como un jinete en un caballo. Y el momento cuando el jinete está muy nervioso, está muy controlado, el caballo se desboca y queda a la grande. Si el jinete, la parte cognitiva, está tranquilo y logra dialogar con el caballo, están en sintonía, andan muy, muy bien. Y finalmente el cerebro cognitivo, que esas zonas, esas capas exteriores de la cebolla, cuando están dialogando bien, interactuando bien con esas capas interiores, que son esas zonas más emocionales, las cosas funcionan muy bien. Y una de las cosas que se han mostrado en estudios de neuroimagen, que una psicoterapia a través del lenguaje pueden cambiar la dinámica de ese diálogo. O sea que lo que crea la emoción no va a ser solamente lo que viene desde el interior o relaciona algo pero también la capacidad cognitiva. No sé si responde un poco a lo Sí, sí. Y te veía, Ernesto, ¿qué te resuena de esto en tu trabajo creativo, tu trabajo de editor, en tu trabajo de lector? Yo estaba pensando en el tema de los estímulos de las emociones y los cambios que producen. Recuerdo una historia de unos mellizos que tenían la misma educación, todo igual, y a los 13 años, en un verano, se van un mes donde un tío al norte, ese tío le gustaba mirar las estrellas, y el otro se va al sur, donde un tío que le encantaba cocinar. Y finalmente esas dos experiencias determinan que uno sea astrónomo y el otro haya estudiado gastronomía. Y uno decía, tenían los mismos, y una experiencia puntual pudo cambiar, digamos, de manera drástica. Y yo me quedé pensando en estas 6 emociones básicas que uno dice, son básicas, pero ¿hasta dónde son tan básicas? Porque todas las variantes que pueden dar esas emociones. Elías, ¿qué te quedaste pensando? Estaba pensando en la amígdala. Estaba pensando en la amígdala. Atención, para los que no conozcan, la amígdala hay una zona acá en la garganta, digamos, con la amígdala, pero estamos hablando de un pequeño núcleo, un pequeño centro que está en el cerebro. Y estaba un poco relacionando con estos impulsos emocionales, estaba pensando en la amígdala como este lugar, esta sede central, y estaba pensando un poco en esto cerebro triúnico. Esta idea del cerebro triúnico es que en realidad los humanos convivimos en realidad con 3 cerebros. O sea, tenemos 3 cerebros en uno. Tenemos un primer cerebro que demoró millones de años en formarse, que es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el cerebro que está encargado de mantener, digamos, nuestras funciones básicas, como respirar, las palpitaciones, que si no necesitamos estar pensando como respira o si no me muero. No, eso sucede. Y al mismo tiempo, cuando percibimos algún tipo de peligro, entonces tenemos ahí 2 opciones, o salimos corriendo, o arrancamos, o atacamos. Y eso lo compartimos con muchos animales, insectos, digamos, que de alguna manera tienen este mismo instinto. Y después en esta evolución pasó a montarse sobre el reptiliano, es una figura, digamos, no sé que sea como un montaje, pero una figura. Viene este cerebro límbico, en donde ahí está la famosa amiga amígdala. Y el cerebro límbico también se le define como el cerebro emocional. Ahí están todas las emociones. Entonces, si yo me acerco, bueno, en el reptiliano está toda la necesidad de alimento o de reproducirse. Entonces, en el límbico ahora yo me acerco a ti no solamente porque me quiero reproducir contigo, sino que también siento algo por ti. Y en realidad este cerebro límbico también lo compartimos con muchos otros animales y mamíferos. Muchos animales también sienten
y tienen estas emociones en torno o a sus dueños, o con otros animales, o con sus crías. O sea, ese cerebro es compartido también. Pero después, en menor cantidad de tiempo, se desarrolló la última chupada del mate, que sería la neocórtex, y que ahí llegamos, digamos, a este ser que reflexiona, que logra pensar, que es consciente, o que, como dirían por ahí, Homo sapiens sapiens, o sea, que sabe, y ahí se vuelve un acto recursivo, introspectivo, o sea, ahí cambia bastante la situación. Entonces, acá hay unas historias medias entretenidas, voy a ser breve, pero por ejemplo, para graficar un poco esto. Yo estoy con mi mujer en el supermercado y le digo, mi amor, espérame acá que quiero ir al baño. Voy y vuelvo, quédate aquí. Voy al baño, hago lo mío y voy saliendo y a lo lejos veo a mi mujer que está hablando con un extraño. Yo sabía que la cuestión no iba a ser así nomás. Siempre lo intuí, que cuando se le diera el momento, ahí está y ahora la estoy viendo. Maldita. Es una perra. O sea, es lo peor que puede haber. Ahí mi emoción se está disparando desde la amígdala, ¡yum!, se está yendo al reptiliano, que tiene dos posibilidades. O no doy más y salgo arrancando porque no logro tolerar esto, o me acerco al tipo y le pego un tiro, o llego a la noche, saco el cuchillo y le mando 3 estocadas y aparezco en la prensa roja al día siguiente. Ahora, mismo ejemplo, salí del baño, veo a mi mujer con un extraño, se habrá encontrado con alguien que no conozco, qué rico, voy a acercarme, voy a ir a ver de qué se trata. Y me dice, mira, Elías, me encontré con mi compañero de curso, hace mucho tiempo que no nos veíamos, años. Qué maravilla, qué rico que se hayan encontrado, fantástico, te invito a comer. Yo lo invito a comer a él. Le pago el vino, no hay problema. O sea, ahí este mismo impulso, esta emoción, esta incertidumbre, ¿quién será? Logra subirse, digamos, a esta neocórtex que logra distinguir, probablemente podría ser a alguien que no ve hace mucho tiempo. Estoy generando una especie de generalidad, pero es una forma entretenida de pronto de ver cómo desde la amígdala se puede disparar, digamos, hacia la neocórtex, o se puede disparar a este cerebro reptiliano que tiene estos impulsos de atacar o de arranque. Y lo mismo se puede hacer en el mundo del teatro, pensando en el público. Mejor pensemos en el público. Cuando uno tiene una obra de teatro o un espectáculo de danza, o hablemos de cultura, tú vas a ver algo, tú vas a tener siempre un espectador que es un poquito más un ser, cuando digo reptiliano suena como bien feo, pero no, por favor no nos metamos ahí. Un reptiliano sería una persona que está bastante ligado a sus sentidos, es bien físico, es bien como corpóreo. El límbico sería una persona, estoy haciendo una generalidad, pero para entretenerse un poco. El límbico es el emo, emocional. ¿Por qué me miras así? ¿Qué pasó? No, es que me estáis mirando raro. No sé. Y que todo estímulo que percibe de afuera es como una cosa que lo ataca, lo agarra, lo mueve y no entiende, pero es que yo sabía que ahí había, pero no sé cómo expresarlo, y todo se vuelve, digamos, una gran emoción. Y el otro, el de la neocórtex, sería un... ¿De qué está hablando este tipo? ¿Qué es lo que quiere decir en el fondo con todo lo que está hablando? O sea, un cabezón. Todos tenemos, como espectadores, tenemos o un espectador que es tremendamente ligado hacia el área intelectiva, otros que están buscando que se les despierten las emociones, y otros que quieren ver cuerpo, que quieren ver estética, que quieren ver imagen, que quieren ver sentidos. Entonces, claro, la pregunta es cómo uno hace estos trabajos o estos espectáculos o danza o lo que tú quieras hacer para estos tres espectadores que son muy distintos.
Por eso muchas veces una persona muy intelectiva va a ver un espectáculo de danza y le va a dar una lectura increíble, una cosa, una filosofía pura, o lo va a encontrar una burra, porque no me dice nada. Y la persona de la emoción también, y así estamos como, tenemos estos tres seres. ¿Cómo lograr de alguna manera encontrar un balance? Todos tenemos los tres, atención. Idealmente es que funcionemos con los tres y que logremos generar diálogo y tengamos espaciosidad, como digo yo, para poder generar este diálogo. Ayuda. Y tarea para la casa. ¿Qué cerebro tienes más activado tú? El arte, sin duda, es esa gran expansión de nuestra mente, ¿no? Agradecemos ser la única especie que puede tener arte, que puede tener este gran desarrollo que permite que podamos tener todas estas experiencias que tú has tenido ahora en lenguaje, en juego, y podamos cometer un crimen, o ser asesinados, o vivir las tristezas más grandes, o las glorias más excelsas, sin correr riesgo al respecto. Gracias a la experiencia artística, gracias a la experiencia del lenguaje. Esto de transformarlo en una experiencia mental enorme, y entonces ser nosotros nuestro propio continente. Algo está leyendo Ernesto. Aló. Estaba pensando en el lenguaje y cómo la escritura ha dado cuenta de las emociones. Yo pensaba en la experiencia del duelo, la cantidad de elegías que se han escrito en un espacio que para muchos puede ser el silencio. O sea, cómo llenar ese espacio del silencio, del dolor, con palabras. Y tengo acá un libro, un poeta chileno que se llama Humberto Díaz Casanueva, que escribe un requiem a la muerte de su madre. Y debe ser uno de los poemas más hermosos dedicados en este caso, a una madre. Quería leer un fragmento. Ay, ya sé por qué me brotan las lágrimas. ¿Por qué el perro no calla y araña los troncos de la tierra? ¿Por qué el enjambre de abejas me encierra y todo zumba como un despeñadero y mi ser desolado tiembla como un gajo? Ahora claramente veo a la que duerme. Ay, tan pálida, su cara como una nube desgarrada. Ay, madre, allí tendida, es tu mano que están tatuando, son tus besos que están devorando. Ay, madre, ¿es cierto entonces? ¿Te has dormido tan profundamente que has despertado más allá de la noche en la fuente invisible y hambrienta? Hiéreme, oh viento del cielo, con ayunos, con azotes, con puntas de árbol negro. Hiéreme memoria de los años perdidos, trechos de légamo, yugo de los dioses. Entonces, pensaba yo en esto, en lo que sabemos de la emoción a través de las palabras, y cómo en la poesía, por ejemplo, hay un caso que a mí siempre me ha fascinado, que es la Divina Comedia. Uno lee la Divina Comedia, no sé si seré el único, pero yo creo que a muchos nos ha pasado que queremos saber qué va a pasar con Dante. Dante está en el infierno, está perdido, y queremos que Dante llegue al paraíso y se encuentre con Dios y nos diga cómo es Dios. Eso le preguntamos a Dante. Entonces pasan estos cantos, estas tres partes, ¿cierto? Pasan los cantos y llega finalmente. ¿Y qué es lo que nos dice cuando está llegando a Dios en el séptimo círculo del cielo, en el séptimo cielo? Dice, las palabras no pueden dar cuenta de esto que he visto, que he vivido. Dice que ahí, podríamos decir vulgarmente, se le apaga la tele. No puede dar cuenta de eso que ve, que lo embarga, de esa emoción de encontrarse con la perfección. Entonces yo pensaba eso, hasta dónde, una pregunta para Andrea, ¿cuál es el misterio que hay? Porque lo que sabemos de la emoción lo sabemos a través, me imagino, de los testimonios, de las palabras. ¿Qué zonas puedes tú contarnos que son aún un misterio o una zona oculta? Bueno, hay muchos misterios. Yo quería volver primero algo sobre el arte, lo que ahí las neurociencias aportan una relación entre arte y emoción que se ha visto, o arte y experiencia de belleza, que cuando sentimos algo, vemos algo bello o escuchamos algo bello, nos emocionamos,
¿Qué es lo que se observa en estudios de neuroimagen, que es una aproximación a la mente humana? Es que se activa esa misma zona del córtex orbitofrontal que yo he hablado. O sea que finalmente la experiencia de la belleza con una obra artística se ha hecho más con cuadros, pero también se ha hecho con fórmulas matemáticas. A un matemático, si uno le muestra, hay unas fórmulas matemáticas que se dicen perfectas, que a un matemático la ve y se emociona. Se activan las mismas zonas que podemos sentir que se activan con el amor o que se activan cuando nos dan algo, nos regalan algo. O sea que la capacidad de sentir emoción no va a ser solamente en relación a cosas, estímulos primarios, pero también la vamos a crear con otros estímulos, con estímulos propiamente creados culturalmente por el hombre. Y quería, otra cosa que quería hacer un percance con el cerebro reptiliano. De repente uno ve como el cerebro reptiliano como absolutamente exento de emoción, pero no es tan así. Ledoux, que es uno de los grandes especialistas de las emociones, yo le hablaba que la emoción es lo que hace que nos mueva. Para él piensa que las emociones se fundan en los circuitos de supervivencia. O sea, son esos circuitos del cerebro reptiliano que nos lleva a comer, que nos lleva a regular la temperatura. Para Ledoux no habrían emociones, no habría posibilidad. Y sobre ese cerebro reptiliano, el centro de la cebolla, se le van a ir juntando todas esas capas. Pero no hay que pensar que es en el cerebro límbico que recién aparecen las emociones o lo que consideramos emociones. Es algo mucho más fundamental, estaría incluido en la supervivencia misma. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que hay muchas cosas que no sabemos, y creo que probablemente una de las cosas que quizás ya lo mencioné, pero es cómo pasamos a darle valores diferentes a las cosas, a emocionarnos con cosas diferentes, como una persona puede ver un espectáculo de danza y aburrirse y otra sentir un sentimiento de éxtasis. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Que diferentes experiencias se asocian con emociones o no. ¿Cuáles son las experiencias culturales o de vida que nos lleven a experimentar cosas que no son vitales para la sobrevivencia como fundamentales, o lo mismo que experimentamos que si nos salvamos de un peligro evidente o que recibimos algo fundamental para, por ejemplo, estamos en el desierto, nos estamos muriendo de sed y nos dan agua? Hay gente que con ver un espectáculo de danza puede sentir el mismo sentimiento de éxtasis y otros no. Y yo creo que es una de las grandes preguntas, esa neurodiversidad de la experiencia de la emoción en relación al arte, y ahí hay algo que probablemente la neurodiversidad de la experiencia de la emoción. Yo creo que eso es algo todavía no sabemos muy bien explicar, cómo podemos emocionarnos con cosas tan diversas, qué es lo que es la historia vital de las personas que hacen que cosas muy diferentes nos emocionen. Quería acotar algo a propósito de cómo las personas descifran de una manera distinta. En el caso de ese Requiem de Humberto Díaz Casanueva a la muerte, quería mostrar otro caso totalmente diferente, como un poeta, también chileno, contemporáneo, hace algo totalmente distinto cuando muere su padre. Cuando muere su padre, Juan Luis Martínez, para los que no lo conocen, un poeta que murió en la década del 90, que vivió en Villa Alemana, un poeta realmente enigmático, un poeta fascinante, que escribió la nueva novela, y publicó la nueva novela, y este libro, Cuando muere su padre, que no es un libro, es una caja, es un sarcófago, podríamos decir, y esto a raíz de la muerte de su padre, y le pone la poesía chilena. Así lo titula. Entonces, titular así a una elegía o a la muerte, y lo que hay dentro de este sarcófago es tierra del Valle Central de Chile. Así que puede ser tierra de muchas partes, obviamente en la zona donde muere su padre, y uno cree que va a encontrar aquí palabras, y va a encontrar, como veíamos en la otra, exclamaciones, dolor, desgarro, pero uno abre este libro y ¿qué es lo que encuentra? Certificados de defunción. Certificado de defunción, primero, de Lucila Godoy Alcayaga, después de Vicente Huidobro y después de Neftalí Reyes. Y después página en blanco con bandera chilena. Una serie, dice ficha de lectura, título del libro, cuándo falleció el autor, como para que nosotros lo completemos. Y uno dice, chuta, esto es una gran tomadura de pelo.
¿Qué tiene que ver esto entonces con la muerte de su padre? Sin embargo, cuando estamos avanzando, aparece el certificado de función de su padre. Su padre a la altura, ¿cierto?, de los grandes maestros de la palabra. Entonces a mí eso no me deja intrigar y me suma a este misterio de cómo dos poetas resuelven totalmente distinto la experiencia del dolor, la experiencia de esa emoción. La noche se va. Podemos hacer algunas preguntas, quizás. A ver, unas 3 preguntas del público para nuestros invitados. A ver. Sí. Allá hay una y allá hay otra. A ver. Voy a contextualizar la pregunta. Yo soy psicólogo y he tenido la oportunidad de trabajar con muchos niños en distintas escuelas, un poco en ese contexto. Y lo que uno observa en esos espacios es que en el caso de los niños, las emociones se expresan de un modo como puro, en el sentido de que los niños se ven como impregnados de la emoción que están sintiendo. Y eso les permite fácilmente reconocerla. Cuando uno le pregunta a un niño qué le está pasando, si el niño te quiere hablar, te va a decir fácilmente qué es lo que le ocurre. Por el contrario, en el caso de los adultos, las emociones aparecen un poco como escondidas, un poco como mezcladas con otros eventos mentales más complejos, como pueden ser las expectativas o las creencias, etc. Pero en ambos casos, y acaba la pregunta, uno percibe que no hay un control de las emociones real. Porque en el caso de los niños hay un desborde, que es evidente. Y en el caso de los adultos hay una especie como de enmascaramiento. La emoción queda cubierta, queda tapada, pero permanece allí, digamos. Entonces, quisiera saber cómo entienden ustedes, desde sus distintas interpretaciones, el control de las emociones. ¿Y por qué sería un proceso que entraña una cierta dificultad? O al menos que no es espontáneo, digamos, sino que requiere un entrenamiento. Sí, ¿quién toma la pregunta? Uno lo puede tomar volviendo al ejemplo del jinete con el caballo. El diálogo entre el jinete y el caballo no es un diálogo unidireccional, es un diálogo bidireccional. Y lo que sí está, y el jinete es ese corte, la neocorteza, la corteza cognitiva. Y claramente cuando uno es niño, el caballo domina. Cuando esa corteza está poco madura y poco va madurando y por eso se desborde. Ahora, en el adulto, poco a poco, el diálogo se transforma un adulto relativamente sano, sólido, logra que el caballo, el jinete controle más el caballo. Y eso se traduce en qué circunstancia, aunque sienta tanto la emoción, es capaz de controlarla, de que no lo desborde, simplemente porque logra como disminuir la intensidad. Ahora, yo creo que hay momentos que uno aprende con el tiempo, la emoción va cambiando y quiero hacer con la experiencia del duelo. Todos hemos tenido, yo creo, la experiencia, la mayoría que se nos ha muerto alguien cercano. Si uno piensa en el momento del duelo, el dolor que uno siente no es el mismo el dolor que uno siente 4 meses después. Y eso no es que uno no quiera menos las personas, sino simplemente con el tiempo, la emoción, el recuerdo de ese momento va cambiando. Y la emoción se va reescribiendo, el recuerdo se va escribiendo. Y por suerte es así, porque si no uno quedaría paralizado por el duelo. Y creo que a nadie se le pasaría por la mente que se le murió una mamá y que yo sienta un dolor muy intenso a la semana de su muerte y 5 meses después sienta dolor, pero no sea el mismo dolor y que no me inunda, no tiene nada que ver con el afecto que siente. Simplemente el recuerdo se va cambiando. O sea, que las emociones con el tiempo, con el recuerdo, la memoria va cambiando y eso tiene que ver que es el diálogo entre lo cognitivo y lo más emocional. Bueno, finalmente uno habla mucho de la emoción y la pregunta también a veces es esencial, bueno, ¿quién es el que se emociona? ¿Es el individuo? ¿Y quién es el individuo? Por lo general, el individuo es una persona que está viviendo en un sistema perceptual
en el cual está muy modelado por un sistema de creencias que se va moldeando. Yo practico muchas veces el arte también de girar, como lo hacen los niños. ¿Han visto niños pequeños que empiezan a girar hasta que caen de poto en la arena o en el pasto y siguen rodando, siguen rodando? No sé si ustedes han girado, pero cuando uno gira, el mundo exterior gira contigo a gran velocidad y a las cosas a las que uno se aferra, y la imagen, digamos, empieza a moverse. Y me acuerdo una vez practicando eso con alguien, me dijo, llorando, me dijo, porque no duró ni siquiera un minuto girando. Me decía, cuando yo era pequeño yo giraba hasta caerme y rodaba y seguía rodando por los parques y me encantaba hacerlo. Y ahora y sentía felicidad, éxtasis. Y ahora cuando lo hago, después de un minuto sentía terror, estaba aterrorizado. Y de alguna manera viendo eso es por un sistema de creencias que de alguna manera uno empieza a acarrear, y a medida que uno no se va dando la posibilidad de recuestionarse el sistema de creencias, yo siento que las reacciones también emocionales están súper condicionadas. Y uno anda acarreando creencias que de alguna manera uno nunca reactualiza, y estás teniendo patrones de comportamientos que a veces ni siquiera son tuyos, por esta falta de reactualización, y tus patrones emocionales están como predeterminados. O sea, si empiezas a tener una vía rígida, tu capacidad de alguna manera de expresarte van a ser como bien reducidas, y cuando salgan son explosivas. Es bien extremo. Entonces yo siento que hay un tema con respecto a las emociones, con respecto a la actualización o reactualización de las creencias, tu sistema de creencias, porque esos te van a determinar mucho de cómo tú estás percibiendo el mundo y por lo tanto cómo vas a reaccionar emotivamente frente a él. Es una sensación, digamos, una intuición. ¿Aló? Yo pensaba en cómo uno se puede redimir de algunas emociones, y ahí la experiencia del arte, creo yo que no solamente del creador, sino que también del espectador, en este caso del lector, ayudan a poder enfrentar a veces emociones que son traumáticas o también placenteras. Por ejemplo, si habláramos del amor, uno muchas veces a lo mejor se puede haber preguntado el amor, qué sé yo, y de repente viene un poeta, Gonzalo Rojas, y le da al clavo y dice, ¿qué se ama cuando se ama? Y uno dice, pucha, me hubiera gustado preguntarlo así de claro a mí antes. Y entonces, para contribuir a la conversación, ¿hasta dónde, cómo nos podemos redimir? O te quería preguntar a través del cuerpo, en tu experiencia, que tú mezclas teatro y también la danza. Entonces está la palabra y el cuerpo ahí. ¿Cómo has visto tú esa experiencia cuando, me imagino, toca alguna obra que es un poco más fuerte? Bueno, no sé si eso de alguna manera contesta un poco a tu pregunta de allá. Más o menos, pero cuando yo digo cuerpo, pienso en mente también. O sea, ya no hay una distinción de el cuerpo y la mente, y pienso y luego existo o hago la acción, sino realmente el cuerpo como esta entidad toda cognitiva que está conociendo el mundo con todas sus extremidades. Cuando uno se abre a eso y tú logras hacer algunas metáforas, no sé, atreverte a colgarte de un árbol, a poner con la cabeza para abajo y decir, me atrevo a ponerme con la cabeza para abajo porque quiero ver también el mundo al revés. Y logras no solamente como hacerlo como un acto físico, funcional, me paré de cabeza, sino que también logras incluir una simbología a eso. Esto lo hago una representación, un acto que le valorice a tu uso del cuerpo para poder entender la realidad del misterio y lo manifiesto. Creo que ahí hay un alto, donde el cuerpo se vuelve sagrado, en el sentido en que te logra dar mucha información sobre ti mismo, o tus vínculos o tus interacciones. Había una pregunta por acá.
¿Aló? ¿Tú? A ver, Yo tengo una pregunta acá. Ups, que queda un poco de espacio. Bueno, Bueno, primero que después todo... va ella. Ella, por No, favor. tú primero, después va ella. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la ocasión hermosa que nos han dado de escuchar sus reflexiones. Mi pregunta tiene que ver con que, bueno, el ser humano lleva mucho tiempo acá en la Tierra, las ciencias han avanzado, ciencias sociales, ciencias duras, etcétera, y es cosa de ver aquí cómo nos damos cuenta que las emociones son realmente importantes para el desarrollo de lo humano, lo más bonito que tenemos nosotros. Sin embargo, ahora el presente se ve sumido frente a una ola de razón inmensa donde al parecer vamos caminando hacia una sociedad cada vez más desprovista de emociones. Incluso la ciencia ficción nos auspicia panoramas bastante poco esperanzadores. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué hemos dejado de lado las emociones y nos aproximamos a mundos más racionales? Y bueno, ¿qué podemos hacer como para contrastar eso? No sé si quiere tomar alguno de ustedes. No pregunto. Pienso si hasta dónde es una percepción que es real, porque si bien es cierto uno ve una tendencia muy fría, muy racional, muy calculadora, uno también ve toda otra tendencia, un poco lo que hace también acá Elías, y no sé si es minoritaria, pero pareciera que hay una contracorriente, algo que le hace el peso, el contrapeso a este otro pensar. Yo creo que fue peor. Yo creo que hubo momentos en que, metiéndome entre los ponentes, ¿no? Pero creo que hubo momentos peores. Comte, antes de volverse loco, advirtió a los médicos que se iban a convertir en veterinarios de la especie humana si insistían en verlo todo de forma cartesiana, con el modelo del reloj. Y yo creo que este cambio de siglo, al final del siglo pasado y este siglo, han mostrado otras tendencias que van al rescate, y esto de las artes y de las humanidades, que son asignaturas que en los currículums han sido perseguidos, digamos, a partir más o menos de los años 60, se borraron esos, se fueron a la calle, se fueron a otras prácticas, a lo minoritario, pero están volviendo, y hay muchos escritores al respecto que están buscando que se reinstalen las artes y la humanidad en la formación rigurosa de la educación, y pueda entonces abrirse a otro tipo de experiencias. Esperamos que sea cierto, digamos. ¿Puedo dar un por favor, Elías. Mi sensación es un poco al contrario que la tuya en relación a la humanidad en la Tierra. Yo siento que la humanidad lleva realmente muy poco tiempo. Y comparado con toda la creación, digamos, del universo que se está experienciando a sí mismo, la Tierra con toda su evolución, y de pronto aparecemos nosotros, dentro de esa historia en realidad somos como un suspiro. Y pareciera ser que somos más como unos niños chicos, la humanidad toda, como lleno de berrinche, y que quiere las cosas para sí, que estamos, digamos, como pataleando. Yo diría que estamos en una fase bien primaria donde estamos como con estas primeras reacciones de cabro chico, de pataleta, y esto es mío, y lo quiero, y es como cuando uno ve de pronto a una niña maravillosa, chiquitita, con otra niña al lado, y le agarra la cabeza y ¡boom!, le hace contra la pared. Y dice, pero qué monstruoso. No, pero está sucediendo. Yo siento que la humanidad estamos en una zona así donde nos creemos también que somos ya lo último que hay, y en realidad hay mucho por adelante. Quizás del razonar, yo tengo la fe que estamos pasando al corazonar, que es inteligenciar a través del corazón, y yo siento que para allá vamos también, por abajo, pero va para allá. Vamos que vamos. Sí, Andrea. Yo no sé si estamos peor o mejor o no sé, pero siempre sí hay peligro y que tienen que ver cómo funcionamos como mente. Y hay un ejemplo que somos relativos. Y hay un ejemplo bien entretenido que viene de
de un diamentero, La Perla Negra, no sé si lo conoce, que lo cita Dan Ariely, tiene un psicólogo economista israelí que trabaja en Estados Unidos, que sus libros son para matarse la risa, Decisión Impredecible, está en español, y él cuenta la historia de Asael. Asael era un tipo, no sé de dónde, que fue una vez a una isla y descubrió una perla negra. Dijo, esta cuestión vale oro. Y la empezó a vender y nadie la pescó. Hasta que el día se encontró con un tipo, hagamos una cosa, pongamos la perla negra al lado de una perla blanca. Y del día a la mañana la perla negra empezó a valer oro. ¿A qué voy? Que todo un poco es relativo. Tenemos tendencia, uno habla de racionalización, de que perdemos la emoción, si empezamos a poner como valores supremos que el exitismo, que tal cosa, vamos a movernos hacia eso. Si empezamos a pensar por educación, que también hay otros valores, la empatía, todo eso, nos vamos a mover hacia otro. Y siempre vamos a estar entre que no hay una tendencia de nosotros a ser mejor o peor, sino simplemente hay que tener un poco cautela y tenemos mucho más tendencia a ser sesgados por el ambiente y a la vez hay que saber que podemos cambiar el ambiente. Y en relación a lo que decía Marco Antonio Lapara, creo que hay unas cosas extraordinarias. En la Universidad de Stanford, en la Facultad de Medicina, desde hace algunos años introducieron el estudio del arte para los médicos, porque se dieron cuenta que estaban creando médicos muy buenos técnicos, pero con cero empatía. Y ahora le enseñan arte para que sean empáticos. Y ahora uno ve que uno de los grandes movimientos que hay en medicina, aparte de saber cada vez más medicina, es que se discute del sobrediagnóstico. Entonces, claramente uno siempre va a mover en momentos ser peor, en que quizás viene eso, pero tenemos la potencialidad de ir cambiando si consideramos lo relativo que somos. Y claro, si nos muestran que lo supremo es la perla negra al lado de la perla blanca, vamos a pensar que lo supremo es la perla negra. Pero quizás si nos muestran que lo supremo es la sonrisa al lado de la perla blanca, vamos a cambiar un poco. La última pregunta. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, es súper simple en verdad. Lo que pasa es que leí unos artículos últimamente en donde las personas con Alzheimer, lo único que no se les borra de la memoria es la música. Entonces mi duda es, o sea, si ustedes podrían plantear alguna hipótesis de por qué ocurre esto. Y bueno, no es cualquier música, sino es como la canción que te dedicó tu primer amor. Son canciones o música muy en particular que te marcó emocionalmente en tu vida. Entonces mi consulta es esa. ¿Cuál podría ser su hipótesis al respecto de eso? Bueno, en verdad, no leí mucho de eso, de fondo sobre la música. Efectivamente hay estudios bien interesantes sobre la música, incluso que pueden aprender nuevas canciones, pero sí lo que se sabe sobre las memorias hay que tener primero cuidado, porque hay también el mito que las personas con Alzheimer recuerdan mucho más los recuerdos del pasado que las personas sin Alzheimer, y es un poco uno se desvirtúa, la memoria remota se altera también con el Alzheimer, pero da la impresión, porque lo único que hablan mucho del pasado, que está más preservada que las personas sin Alzheimer. Pero lo que sí es claro es que las memorias muy antiguas son mucho, lo que primero se daña en el Alzheimer son una estructura que se llaman los hipocampos, que tienen que ver con la capacidad de hacer nuevas memorias, y las memorias más remotas se independizan un poco de los hipocampos. Entonces esas memorias de las músicas que se hacen más resistentes y son más resistentes al curso de la enfermedad. Ahora, siempre hay anécdotas y hay excepciones. Yo tengo una paciente con Alzheimer severo que se puso a cantar ranchera. Nunca había cantado ranchera toda su vida. Así que hay que tener... las cosas siempre son variables. Cerramos la noche, cerramos la tertulia. Estamos ya muy pasados de la hora. Quedan muchas preguntas. Nos quedamos con muchas preguntas y también con muchas emociones. Así que muchas gracias a los invitados. Bueno.